por Está favor. Sebastián Schulz, que es sociólogo y nada más que él nos puede llegar a explicar qué pasa. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Y ayudarnos, ¿no? En Sí. este momento, porque me parece que A creo levantar un yo. poco. Seba, ¿cómo te va? Acá Avi Lasalle y Estefan te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Buenas tardes. Ujú. Bueno, a ver, en primer lugar, esto que charlábamos recién con Steph. ¿Se festeja ser segundo? Bueno, a ver, yo creo que para quizás las generaciones que hemos vivido lo que fue perder dos finales contra Chile, todo lo que fue Rusia 2018, creo que se festeja el proceso que nos ha traído hasta acá. Me parece que, a ver, también se mezcla, creo que esto ustedes lo hablaban recién, con una necesidad de la gente de festejar frente a un contexto quizás económico, social adverso, duro, difícil, la necesidad de salir a la calle, festejar, de abrazarse, de cantar, con una selección que quizás mucha gente se ha sentido representada. Y a ver, a mí particularmente terminó el partido, apagué la tele y me puse a hacer mis cosas. Pero creo que hubo mucha gente que sí sintió la necesidad de salir a la calle para reconocer lo que fue el trabajo que hizo esta selección argentina y cómo nos representó como país. Pero ahí te digo, y ya lo dijo Steph, pero Mm. el trabajo que hizo esta selección es unirnos, masificarnos, poder salir a la calle justamente con este mensaje, no sé, esta unidad que nos faltaba. Y hoy, ¿en qué nos encontramos? ¿No volvemos a la normalidad? Y bueno, sí, seguramente. Yo creo que un poco por eso mucha gente salió a la calle ayer para un poco intentar olvidarse por un rato que al otro día que había que volver a la normalidad. Creo que por ahí la gente le reconoce o mucha gente quizás le reconoce a esta selección sentirse representado en términos del esfuerzo, en términos de el coraje, la garra, el hecho de ponerse una remera de Argentina y dejar todo hasta el último momento, aunque las piernas ya no alcancen. Creo que uno intenta linkear el fútbol quizás con la economía, con la política, y a veces el fútbol despierta unas pasiones que a mucha gente le permiten un poco escaparse por un ratito de la situación que está viviendo. Bueno, propiamente, yo justo iba a ir a eso, ¿no? A los estados de ánimo de uno o en general, ¿no? El fútbol declara casi que podríamos decir o es alegría total o termina siendo una derrota fatídica. Ahora, lo otro es encontrarse en esa unión, como bien decíamos, de por qué nos une tanto el fútbol, pero no nos puede unir tanto otra cosa. Y ahí es donde uno recae justamente en lo que bien decís, ¿no? La economía, la política y otros temas de los cuales uno no quiere llegar, pero digo, el deporte, guste o no guste, no solamente el mundial, sino que me parece también Juegos Olímpicos o alguna generación en especial es la que nos termina uniendo y por eso me parece que creo yo de que lo que hay que recalcar siempre es el proceso en este caso, ¿no? Sí, a ver, es que yo creo que se juntan principalmente dos grandes cuestiones que tienen que ver con que en este tipo de competencias deportivas, como los Juegos Olímpicos o Mundial de Fútbol, las asociaciones de fútbol representan países, ¿no? Y representan naciones, van enfilados atrás de banderas, defienden banderas. Que uno quizás por su pertenencia, por su nacionalismo, se siente representado en esa bandera y a eso se suma lo que es el fútbol para el pueblo argentino y para la sociedad argentina, que es el deporte más popular, que es el deporte que ya, yo tengo nenes chiquitos que quizás no hay otra cosa que les enganche tanto como lo que es el fútbol, ver a la selección argentina, ver a Messi, creo que se juntan varias cosas que hacen que sea ese cóctel de, bueno, la masividad de los festejos, la masividad de, bueno, lo que son los días de partido, ¿no? El hecho de suspender clases, suspender trabajos, suspender actividades los días que juega Argentina. Creo que son, bueno, también eventos que no se dan todo el tiempo, que se dan cada 4 años y que por eso tienen la masividad que tienen. Perdón, y Sí. después lo otro también, porque vos bien remarcabas lo de la representación de países, la bandera y demás. Digo,
llegar a la conjetura de ese, entre comillas, obviamente, ¿no? Ese odio de otro país hacia el de uno porque le ganan en un partido de fútbol, pero llegar a paralelismos, como bien decíamos, de económicos y demás. Realmente a veces como que uno no entiende eso, ¿no? De llegar a ese paralelismo. ¿Vos hablas de Malvinas, por ejemplo, de No, Inglaterra o de no quién? solamente de Malvinas, pero digo, España también hablando de la España. economía de Argentina, Sí. u otros países, hablando a mal y pronto de México también, dando sí. a entender de que la economía o la política de Argentina no es lo mejor y que por eso mismo México termina siendo mejor que Argentina. Digo, también llegar a esos paralelismos, ¿no? Bueno, es interesante y lo hemos hablado en lo que es este mundial particularmente, con lo que representó el mundial en términos políticos y geopolíticos, este mundial organizado por los Estados Unidos, con un país en guerra, con otro país que también participa del mundial y las complicaciones que eso le generó a la selección de Irán, por ejemplo. Pero el fútbol quizás a veces actúa de caja de resonancia justamente o muchas veces por su popularidad de otras cuestiones. A ver, recordemos que, por ejemplo, en la UEFA hay partidos prohibidos, digamos, que no se pueden, que está prohibido jugarse, como por ejemplo Serbia versus Kosovo, por las de diferencias que hay en términos diplomáticos entre ambos países, o por ejemplo, en el caso de España, España ha anunciado que no va a jugar de ninguna manera contra la selección de Gibraltar, que también es un peñón, que es una colonia británica en territorio español. A ver, o, por ejemplo, selecciones que están sancionadas, como por ejemplo Rusia, que no puede jugar el Mundial por lo que es el conflicto con Ucrania, o por ejemplo Israel, Que tiene que que no salir de su juega las propio... eliminatorias en la Confederación Asiática y tiene que jugarlas en la selección europea, en la Confederación Europea, por decisión propia, ¿no? Yo creo que el fútbol muchas veces magnifica o actúa como espacio para hacer resonar estas cuestiones, como en nuestro caso, por ejemplo, es Malvinas, ¿no? Que, bueno, es algo que está presente y que también de alguna manera, quizás no sé si tan masivamente como el fútbol, pero me atrevería a decir que por muy poco es algo que representa a gran parte del pueblo argentino la identificación con la causa de Malvinas. Ahora, contame o a ver si nos podés explicar esta parte que es medio contradictoria. Messi va a Estados Unidos, se queda a vivir, juega en el Inter, qué sé yo, lo llama a Trump, le da la mano y acá fue una explosión. Tenías mitad del país criticándolo por haberle dado la mano a Trump. Sí, casi que regalándose, por decir. Exacto, bueno, le dijeron de Sí. todo, o sea, lo que sea. La otra mitad defendiéndolo, que no, que bueno, que estaba bien, porque es el embajador, porque bueno, porque está allá, porque es el equipo, porque la mar en coche, porque ve caminar, y bueno, en fin. Ahora, ponen el cartel de Malvinas, los pibes son unos cracks Sí. y defienden la causa Malvinas. O sea, no estamos, se nos está yendo un poco la mano, Seba. O sea, no estamos depositando en el otro demasiado como para que nosotros tengamos una respuesta que a cada uno de los argentinos o argentinas nos resulte favorable. Yo creo que seguramente me parece que ahí, digamos, un poco quizás hay lecturas que pueden diverger, que pueden ser distintas acerca de la vinculación entre el fútbol y la política o lo que les exigimos a los jugadores de fútbol en momentos en donde quizás en la sociedad argentina hay una especie de vacío de representación, ¿no? Y nosotros le pedimos a los jugadores de fútbol que ocupen ese vacío, negándole el saludo a Trump, por ejemplo, o posicionándose en relación al momento político y económico que vive el país. Yo creo que ahí quizás a veces incomoda que los jugadores de fútbol no dejan de ser justamente deportistas que viven de eso y en donde quizás hacen feliz a la gente jugando al fútbol, más que la manifestación política, más allá de que obviamente después hay partidos como decíamos antes, tienen condimentos especiales. Creo que el caso de Inglaterra, el caso del partido contra Inglaterra tenía un condimento especial que era hasta mucho más importante que la propia final, ¿no? El hecho del enfrentamiento con Inglaterra por el pasado que nos une con, o que no, o que nos divide con ese país,
pero sí creo que muchas veces, quizás por un vacío de representación política, quizás leído en términos sociológicos o de la Sí, ciencia sí, sí, política, sí. le pedimos a estos jugadores que nos representan en lo futbolístico, que además nos representen en lo político. Y Porque ahí, no les bueno, sí, hay corresponde. inconveniente. Claro, porque a los pibes no les Exactamente. corresponde. O sea, los pibes van, juegan al fútbol, ganan el campeonato, ganan la copa, no la ganan, etcétera. Ese es su trabajo. Bueno, es como decían en el último tiempo de por qué cuando sale campeón en Qatar no va a la Casa Rosada y que se decía de que supuestamente para esta celebración, si es que sucedía, iban a venir, que también los jugadores mismos dijeron de que tampoco iban a venir. Pero es que no les corresponde. Exactamente, porque quieren politizar una situación de la cual no es necesario. No, pero en ese punto me gustaría, Seba, vos que sos sociólogo, que entendés un poco más, diríamos, o tenés herramientas y recursos mucho más importantes que nosotros y fuertes para poder entender comportamiento social. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo ayer escuchaba relatos de la gente en Mar del Plata, en Santa Fe, en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, que la gente salía en las plazas. Salía y cantaba. Ponele que lo de Inglaterra te banco, esta cuestión del que el que no salte es un inglés y toda esta historia. Sí. Ahora, después, ayer cantaban lo mismo, el que no salte es un inglés y bueno, y hay que agradecerle a la selección, la unión y la pasión. Pero yo decía, pero no, nos estamos equivocando, o sea, no estamos leyendo realmente lo que nos corresponde. No. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? ¿Qué es lo que vos palpás o ves o estudiás? Bueno, a ver, yo creo que me parece que yo decía antes, me parece que por un lado hay un momento de mucha de crisis social, económica, creo que en general, digo, no quiero masificar porque, digamos, vamos a hablar de quizás una proporción importante. Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, hay gente que le aumentan las cosas, que le cuesta conseguir trabajo, hay mucha gente que, digamos, trabaja con la changa del día a día, que no tiene un trabajo formal y que se le complica. Y que quizás en el fútbol encuentra un escape, encuentra una alegría que quizás no ve en otros aspectos. Yo creo que el tema es cuando empezamos a pedirle al fútbol que resuelva estas cuestiones, ¿no? Porque claramente, a ver, creo que es lógico que mucha gente espera que el fútbol no sea indiferente frente a las injusticias, ¿no? Así como no espera que nadie sea indiferente. Ahora, me parece que después está más que politizar, quizás partidizar estos acontecimientos y juzgar y decir, bueno, no, Messi saludó a Trump, entonces Messi es un exponente de la derecha. Bueno, creo que es mucho más complejo que eso y creo que en todo caso el auge de las derechas o lo que está viviendo quizás el mundo, Estados Unidos, no se explica ni se deja de explicar por lo que hace una selección argentina o un grupo de jugadores de fútbol. Ayer uno de los jugadores, en el momento de la entrega de medallas, Varios rechazan a Trump, claro, varios. que no, sí, El Licha Martínez y el Cuti Romero, que ambos le quiere dar la mano y los dos siguen de largo. siguen de largo. Yo pensaba, vamos a suponer que los pibes están recontra recalientes porque perdieron el partido. Sí. Y no lo hicieron a propósito, sino que directamente estaban enfrascados tanto y con tanta bronca por haber jugado como jugaron, porque la selección no les permitió llegar al arco, porque lo que fuere, no importa, pero están enfrascados. Y no fue con esa intención. Bueno, en de una ocasión el subcampeón a veces recibo la medalla y me la saco automáticamente. Argentina ayer no lo hizo, por lo menos la gran mayoría de los que uno ve en la propia coronación. Y después lo otro, porque se cae solamente en el Cuti y en Licha. Julián Álvarez sigue de largo como diciendo, bueno, ya está, Ya listo, está. vamos, vayámonos de una vez por todas, que le den la copa y ahí nos vamos. Pero digo, también está eso, ¿no? Encontrar ese mensaje que uno capaz que no lo ve y que dice, Es muy no, bueno, fuerte. es necesario salir de esta situación y ya está, y querer no quedarse con la sensación de ya perdimos, tener que ver al rival, que obviamente por un tema de respeto hay que verlo y no quedarse diciendo, no, me voy y quedo como encima peor todavía, porque termina siendo hasta una falta de respeto hacia la propia coronación, que obviamente son mensajes que cada uno lo ve, pero me parece que ahí es donde uno encuentra esa cuestión de decir, ¿y por qué Argentina se queda encima también en ese segundo puesto? ¿Y por qué decide otros no saludar y así y en adelante? Y entonces ahí es donde también llegamos a la cuestión de decir, Argentina ayer pierde el partido, obviamente, desde lo moral, desde lo futbolístico y de muchas más cuestiones.
Pero digo, lo gana desde otro lado, creo yo, que es lo que decíamos, desde lo espiritual, desde la unión que termina siendo unir a un propio pueblo. A ver, yo creo que todo evento deportivo, sobre todo estos eventos deportivos de gran magnitud, un juego olímpico, un mundial, todo evento deportivo es un evento político en un punto. No es casual que este mundial se haya organizado en Estados Unidos. Yo creo que quizás la particularidad de este mundial es que la política estuvo muy metida en lo Sí, deportivo, digamos. Por mencionar el caso, por ejemplo, de Donald Trump Donald Trump, llamando a Gianni Infantino para retirar la expulsión de vergonzoso. Balogun. Sí. Eh, pero a ver, ayer Donald Trump, por ejemplo, metiéndose en el medio del seleccionado español sí. para Sí. casi querer él levantar la Copa del Mundo, Además, la que primera por vez que iba a un ejemplo, mundial, la primera vez. el hecho de que, bueno, a ver, el primer ministro canadiense y Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, pasaron completamente desapercibidos, no Totalmente. les dejaron entregar ni una sola medalla. Fue un mundial en donde la política estuvo muy metida y por eso quizás hasta es entendible, ¿no? O por lo menos es interpretable, vamos a decir, la posición de algunos jugadores. Y bueno, yo no quiero ser partícipe de esto, solo me remito a lo estrictamente deportivo, recibir la medalla como corresponde ir a reconocer el aliento de la gente, digamos, el esfuerzo que hizo por estar ahí, pero no mucho más que eso, de prestarse a esta incidencia que tuvo la política norteamericana en el desarrollo de este mundial. No, y encima lo otro es remarcar, Estados Unidos tiene los Sí. 3 eventos de masividad más grandes del último tiempo, porque vamos a ser realistas, el Mundial de Clubes en su primera edición fue en Estados Unidos, ahora el Mundial y encima los Juegos Olímpicos van a ser en También Estados está. Unidos, entonces la masividad que agarra Estados Unidos en este último tramo en parte deportiva, sabiendo bien de que encima no lo agarra más por un No, tema no. deportivo, sino como lo hemos visto con Es una algunas. invasión de poder para él. Sí, pero también Sí, en la negocio. cuestión de encontrar reglas nuevas como la del cooling break, que No. se estrena ahora, también eso, ¿no? Encontrarte con esa cuestión de decir, Yankee. Bien sí, yankee. el partido te une, está bien, obviamente, lo querés acomodar a los deportes realmente conocidos de Estados Unidos, como son en la NBA y en la NFL, que ambos tienen 4 cuartos. Pero digo, el fútbol es de No es 45 así. y de 45. ¿Por qué Total. tenemos que estar dividiéndolo en 25 y medio y 25 y medio, por ¿Cuánta decir? plata hay en el medio? No se me ocurre Demasiado, pensar. demasiado. Sí, total. Seba, te recontra agradecemos estos minutos que nos Placer. brindaste, ¿eh? Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, hasta luego.